Bueno, y en otros asuntos, seguramente en redes sociales usted escuchó el caso de la reportera y periodista Montserrat Ortiz, quien fue víctima de amenazas de muerte y de violación por parte de un hombre identificado como Carlos N., luego de que este sujeto fue presentado en una nota periodística por presuntamente ejercer violencia física y emocional en contra de 3 mujeres que fueron sus parejas. Para explicarnos este lamentable caso, tenemos en la línea telefónica y agradecemos por supuesto que nos haya tomado la llamada a Montserrat Ortiz. Montserrat, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, Enrique, muchas gracias por el espacio. Montserrat, tu caso fue ya muy conocido en las redes sociales. Lo que queremos saber ahora es de qué manera las autoridades te han apoyado o si ha existido este apoyo para garantizar tu seguridad, que bueno, pues sin duda alguna después de estas amenazas está en riesgo. Así es, Alejandra. Bueno, nosotros realizamos desde el día que ocurrió el hecho delictivo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Centralizada de Asuntos Especiales. Levantamos el acta correspondiente, ya se abrió una carpeta de investigación. En estos momentos se está realizando un peritaje de los mensajes que yo recibí después de haber publicado este reportaje durante el día lunes. El día martes fue el día cuando yo recibí estos mensajes, estas amenazas en mi cuenta de Facebook. Y bueno, fue cuando nosotros realizamos esta denuncia. No nos quisimos esperar tiempo más para denunciar ante las autoridades este hecho delictivo. Estas 3 mujeres que fueron víctimas mucho antes que yo lo fuera de las amenazas, ellas fueron víctimas de violencia sexual directamente. Ellas ya tenían un acta levantada correspondiente por violencia doméstica. Ellas lo único que hicieron, bueno, fue extender esta demanda por violencia. Y bueno, ya se están haciendo los peritajes correspondientes para poder detener Montserrat, a esa perdón persona. que te interrumpa, Sí. el identificado como presunto agresor, ¿ya fue localizado por las autoridades? La persona está localizada, no se puede detener en este momento debido a que, bueno, todavía los peritajes no permiten que se pueda detener a esta persona. Sin embargo, bueno, es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, se están consignando todas las pruebas necesarias para que se pueda detener a esta persona. Montserrat, soy Enrique, muy buenos días. ¿Cuál es tu sentir tras haber levantado esta denuncia y también tras al haber recibido tantas muestras de apoyo de muchas mujeres y también muchos hombres a través de las redes sociales? Buenos días, Enrique, por supuesto. Bueno, como periodista yo creo que el sentir es seguir adelante, por supuesto, ¿no? O sea, bueno, yo tengo 25 años. Es la primera vez que me sucede una cosa de este tipo. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer en este tipo de casos es seguir adelante. No nos van a callar, que es lo que están tratando de hacer. El tipo de mensaje que yo recibí, bueno, tiene una carga 100% misógina, 100% de odio hacia las mujeres, pero por supuesto está tratando de coartar una libertad de expresión que no nada más es mía, sino que es contra todo el gremio, ¿no? Yo creo que en este tipo de casos... Precisamente eso, ¿tienes miedo? No, fíjate que yo he recibido todo el apoyo necesario, principalmente agradezco a Benjamín Salinas, a Ricardo Pasco, a Luciano Pasco, que recibí todo el apoyo necesario desde el primer momento, ¿no? En este caso, bueno, fíjate que no tengo miedo, ¿no? Yo tengo mucho más miedo por las 3 personas que yo exhibo en el reportaje, que ellas estuvieron amenazadas desde antes que yo, ¿no? O sea, estas 3 mujeres, yo tengo más miedo por ellas que por mí, ¿no? El hombre, Carlos N., tiene la ubicación de ellas, sabe dónde trabajan, sabe quién son, sabe dónde viven. Yo creo que ellas son más vulnerables que yo en este momento. Bueno, pues Montserrat Ortiz, agradecemos mucho que nos hayas tomado la mañana y por supuesto que como mujer y como periodista también me solidarizo con tu caso y estoy a favor de la justicia y de que la verdad siempre sea expuesta. Muchísimas gracias a ambos y gracias por el espacio.